Caroline, ¿qué es la pleura? Solo los pulmones. ¿Qué también? Detrás de Nayara. A pleura visceral, parietal. ¿Qué cubre la pleura parietal? É a mais estéril. Sí, pero ¿dónde? ¿Qué es lo que cubre la pleura parietal? ¿La que está al lado de la señorita? Adelante. ¿Tu nombre? Larisa. ¿Qué es la pleura parietal? ¿Qué cubre la pleura parietal? Muy bien, la cavidad torácica. Y entre la hoja parietal y la hoja visceral, ¿qué hay? Un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio pleural. ¿Y el espacio pleural es real o virtual? ¿Qué significa que sea virtual? Uma pleura está pegada na outra. Sí, pero ¿qué significa que sea virtual? Que no es una cavidad propia, que es ficticia y que es patológica solamente cuando se ocupa, ¿verdad? O sea, que es real cuando se vuelve patológica. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Pero ustedes piensan de que es así, ¿es cierto? ¿Eh? Priscila, ¿vos crees que el espacio pleural es virtual o puede ser real? Fisiológicamente hablando. Por quê? Fisiológicamente es real. ¿Por qué? Porque tem líquido, pode acumular líquido. ¿Y para qué sirve ese líquido? Para não poder tomar. Para lubricar. ¿Y para qué esa lubricación? Para que no se pegue la hoja parietal con la hoja pleural. Porque al pegarse la hoja parietal con la hoja pleural, ¿qué pasa? Tem expansão. Va a doler. Y eso es lo que causa la famosa dolor emputada de costado que van a ver en las neumonías, por ejemplo. Cuando la hoja visceral se pega con la hoja parietal, incluso se puede palpar y eso. Y al palpar eso, ¿cómo se llama? La sensación palpatoria del pegamiento o del roce de la hoja visceral con la pleura parietal. En semiología médica, ¿dónde es eso? No es vibración. Roce pleural o frote pleural. ¿Ya escucharon? Entonces sí existe líquido dentro de la cavidad pleural. Pero ¿cuánto es ese líquido? Depende de qué. Se for do coração, 70 ml. De la pleura. Estamos hablando netamente de la pleura. Mucho. 100 ml por día es lo que se produce de líquido pleural y se reabsorbe de líquido pleural. ¿Y a través de qué se absorbe? A través de los linfáticos y de los capilares venosos. Eso se vuelve a reabsorber y se vuelve a producir. O sea que ahí ya podemos partir de por qué se produce el derrame pleural. Por uno, por exceso de la producción de lo que puede estar drenando más, y otro, por déficit de la absorción de lo que puede absorber. O sea que en otras palabras, mi pleura puede estar generando 500 cc de líquido por día, pero mi pleura solamente está preparada para absorber 100. Entonces se queda 400 hoy. Mañana otros 400, ya son 900 cc. ¿Verdad? ¿Perdón? 800 cc. Y así sucesivamente hasta dejar un derrame pleural. O mi pleura no puede absorber esos 100 ml y absorbe menos. Y silentmente o crónicamente eso va a ir juntando líquido y eso es lo que tenemos. Esas son las dos causas del derrame pleural. Uno por déficit de la absorción y otro por aumento de la producción. Entonces tiene que haber un equilibrio, y el desequilibrio es lo que causa el derrame. Existen tres síndromes pleurales. Uno es la pleuresía en realidad.
o pleuritis. La otra es el derrame pleural y la otra es el neumotórax. Que vamos a ir hablando uno de ellos, ¿sí? Aumento de la producción. La pleuresía, el concepto de la pleuresía es inflamación de las hojas pleurales. Simplemente eso. Que da consecuencia generalmente por una infección. ¿Qué es lo que pasa? Los pulmones tienen... ¿Dónde se producen los pulmones? ¿En qué espacio de los pulmones se producen? En los alvéolos, ¿verdad? Esos alvéolos, cuanto más distales están, más cerca de la pleura están. Entonces puede afectar la pleura y puede causar una pleuritis. Y esa pleuritis puede ser sin secreciones o con secreciones. Y las secreciones pueden ser húmedas, agua, exudativa, exudado, sangre y tuberculosis. O sea que estos son causas de derrame pleural, ¿verdad? Hay patologías de que causan una inflamación de la pleura, una pleuritis, y consecuentemente causa un derrame pleural concomitante. Por ejemplo, la pleuritis seca es lo que se ve en los pacientes, por ejemplo, posterior a una cirugía o una posterior a una enfermedad viral del pulmón. Por ejemplo, una enfermedad viral del pulmón que estaba de moda hace causaba una pleuritis. Esa pleuritis, como no había líquido, pegaba la hoja parietal con la hoja visceral y causaba un fibrotórax. Se producían adherencias firmes entre la hoja pleural parietal y la pleural visceral. Por eso la explicación de que algunos pacientes que tuvieron COVID se quedaron con un dolor en puntada de costado a la inspiración profunda. No sé si algunos tuvieron ustedes. Y también la bronconeumonía por la influenza. Hasta hace poco yo estaba experimentando eso, por ejemplo, de que cada inspiración profunda me causaba dolor, ¿verdad? La pleuritis exudativa o húmeda es ya no tenemos fibrina. ¿Ven cómo la pleura visceral acá está brillosa y está inflamada, está roja? Eso es lo que se llama pleuritis. Y claro, va a producir más líquido. Y es lo que va a producir consecuentemente una neumonía. ¿Qué pasa con esto? La evolución no es favorable. Puede incluso causar una dificultad respiratoria posterior. La pleuritis hemorrágica, ¿qué es lo que pasa a veces? Hay, por ejemplo, los tumores y la tuberculosis alcanzan los capilares de la pleura. Esos capilares de la pleura se rompen y causan un exudado, y aparte de eso se rompen, se van hematíes. Y cuando yo le voy a hacer una toracocentesia al paciente, voy a ver que, por ejemplo, no sale sangre, totalmente sangre, no es un neumotórax como tal, sino que es un líquido ceroso acompañado de que está teñido de rojo. Eso es la pleuritis hemorrágica, ¿verdad? Que se da muchísimo de las neoplasias en los tuberculosos. El famoso paciente con cáncer de pulmón que tiene derrame pleural, que tiene un hemotórax. Acuérdense que el hemotórax es sangre pura, ¿verdad? Y si yo saco sangre, ¿qué va a pasar con la sangre si dejo mucho tiempo ahí? Se va a coagular. Si la sangre se acumula en el espacio pleural, también puede coagularse. Por eso el hemotórax hay que drenar para que no haga un hemotórax retenido, causar un coágulo, ese coágulo se infecte y causar una neumonía, pero una pleuritis posterior después, ¿verdad? Un empiyema pleural. Entonces, eso, en estos casos, esto no ocurre porque son líquidos con escape de eritrocitos dentro de la cavidad pleural. Solamente eritrocitos, hay sangre, y eso es lo que tiñe de rojo el líquido. Hay que diferenciar. La pleuritis tuberculosa existe la pleuritis tuberculosa.
Acuérdense que la tuberculosis no solamente infecta los pulmones, también infectan varios órganos. Por ejemplo, Intestino. el intestino, otro, riñón, otro, vejiga, ganglios y la pleura. Incluso se puede detectar como un derrame pleural tuberculoso. Y el derrame pleural tuberculoso es aquel que tiene lo que llamamos de empiema estéril. ¿Por qué decimos empiema? ¿Qué significa empiema? Pus en la cavidad pleural. ¿Y por qué decimos que es estéril? Porque al cultivar no vienen patógenos. O sea que no está infectado por patógenos. Entonces significa que es tuberculosis. Son micobacterias lo que están creciendo ahí. ¿Cómo nosotros vamos a sospechar cuando el paciente tiene dolor a la inspiración profunda? En esos casos, agarramos y le decimos que el paciente inspira profundo y tiene un dolor de tipo punzante, que se exacerba cuando hay movimientos bruscos del tórax, como por ejemplo la tos, el estornudo o cuando se asusta y hace una inspiración profunda. Eso le duele. Incluso puede irradiar esos dolores. ¿Por qué? Porque puede afectar el paquete vasculonervioso intercostal. Recuerden que estamos en cada arco costal, de cada lado tenemos unos paquetes vasculonerviosos que pueden estar afectados. Y eso puede causar tos también. Esa irritación de la pleura puede causar una tos seca. La pleuritis húmeda, el dolor es un poco menos inexistente. ¿Por qué? Porque hay líquido adentro que lubrica ese roce pleural. Pero sí, el paciente tiene disnea. ¿Por qué? Porque ya ahí ya puede haber un poco de... o sea, el líquido se va acumulando, aparte de esa pleuritis causa un derrame pleural concomitante, y cuanto más derrame el paciente va a venir con más disnea. El tratamiento en pacientes con pleuritis húmeda, en caso de infecciones, se tratan con antibióticos. En caso de pleuritis seca posterior al fibrotórax, incluso se le da AINES o incluso se le da esteroides. ¿Para qué? Para disminuir el proceso inflamatorio. Incluso a veces tenemos que hacer una toracoscopía. ¿Qué es la toracoscopía? ¿Qué significa oscopía? Mirar. Ectoscopía, mirar el aspecto general del enfermo. Laparoscopía, mirar la cavidad abdominal a través de un video. O sea, yo puedo agarrar, abrir el abdomen y mirar. Eso ya se llama también laparoscopía. Puedo abrir el tórax y mirar, también se llama toracoscopía. Solamente que ahora existen las cámaras de video, por eso se llama video toracoscopía o video laparoscopía. No hay mucho que decir de la pleuritis, o sea que no hay mucho que preguntar. Ahora sí, del derrame pleural. Entonces el derrame pleural es la producción, el aumento de la producción de líquido pleural o la disminución de la absorción, que va a causar un desequilibrio entre ambos. Y ese desequilibrio es lo que va a hacer que se acumule líquido en la cavidad pleural. Que los síntomas van a determinarse a través de ¿qué? De la cantidad de líquido que hay en la cavidad pleural, del compromiso de la pleura en el proceso inflamatorio. Cuanto más líquido existe en el tórax, la mecánica pulmonar va a ser peor, o sea, va a ser menor, y eso va a alterar el intercambio gaseoso. ¿Cómo viene un paciente con derrame pleural? Existen derrames pleurales crónicos y agudos. ¿Y en quiénes vamos a pensar derrames pleurales agudos? De un traumatismo. Derrame pleural, nosotros que tenemos que entender qué es el derrame pleural.
¿Acumulación de qué? Líquido. Líquido. Y ese líquido puede ser de varias características. Como por ejemplo, sangre se va a llamar. Si se acumula agua, ¿cómo se va a llamar? Si se acumula pus, el PM. Si se acumula linfa, kilotórax. Kilo. Por ejemplo, en un paciente que viene con disnea aguda y le hago su examen físico y constato de que sea un derrame pleural, probablemente sea a través de un traumatismo, por ejemplo un neumotórax o un kilotórax. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente con derrame pleural? Primero, le voy a mirar el tórax. ¿Qué es lo que voy a mirar en el tórax? Primero, la expansión pulmonar, la expansión torácica. Si uno de mis pulmones no está funcionando, el otro pulmón va a funcionar y va a expandir el tórax de un solo lado, va a crecer ese lado. ¿Sabe qué? Este lado va a estar parado el tórax y este lado va a estar, va a hacer los movimientos respiratorios, ¿verdad? Eso es lo que voy a mirar. Entonces la expansibilidad torácica del lado afecto va a estar disminuida. 1. La elasticidad torácica del lado afecto va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque no se va a elastizar. Eso es a la inspección. O sea que le tengo que mirar primero al paciente. Después lo voy a palpar. ¿Qué vamos a palpar al paciente? Las vibraciones vocales, ¿verdad? ¿Cómo yo determino, o sea, en qué patologías las vibraciones vocales van a estar aumentadas? Masas, tumores, neumonías y atelectasias. ¿Cómo se llaman esos tres en un síndrome? ¿Cómo podemos llamar? Síndrome de condensación. Entonces, en el síndrome de condensación van a estar aumentados. En el derrame pleural van a estar. ¿Y en el neumotórax? Muy bien. ¿Cómo yo evalúo las vibraciones vocales? 33. Palpando. ¿Y qué es lo que voy a palpar? Voy a empezar desde la base del tórax, ¿verdad? O voy a empezar desde el ápice, ¿verdad? Desde el ápice para abajo. Y le van a decir que diga 33. Al decir 33 voy a sentir en mi mano las vibraciones que van a hacer los alveolos al decir las palabras. O sea, la emisión de la voz y la turbulencia del aire hace que yo pueda palpar esas vibraciones, esas turbulencias. Ahora, a través de eso yo puedo delimitar, por ejemplo, hasta dónde se va mi base pulmonar. Eso se llama delimitación de las bases pulmonares. Entonces le digo al paciente que diga 33, 33 y encuentro acá un límite donde ya no siento y donde sigo sintiendo. ¿Cómo voy a determinar si está entre un espacio pleural y otro? Por ejemplo, un espacio intercostal. Tenemos esto es el sexto, esto es el séptimo, esto es el octavo. Acá está el quinto. ¿Cómo yo voy a saber? Al palpar, voy a albergar gran cantidad de área de mis espacios intercostales. Voy a decir que diga 33. Y acá siento de que hay vibración y acá siento de que no hay vibración. ¿Cómo voy a saber dónde mismo está el líquido? A través del borde cubital. Le voy a decir que diga 33. Donde siento, hasta ahí es donde la base pulmonar está expandida. Entonces puedo decir en mi examen físico, a las vibraciones vocales se pueden determinar las bases pulmonares con una expansión máxima hasta el quinto, sexto, séptimo espacio intercostal hasta donde. Incluso en los derrames pleurales. En el lugar donde está el líquido, en el límite del líquido con el pulmón, puede estar
un poquito más aumentado de lo normal. ¿Por qué? Por el choque que va a hacer el pulmón con el líquido. Entonces en ese borde puede incluso estar aumentado. ¿Cómo yo a la percusión cómo voy a encontrar? Matidez. Ahora, y en el síndrome de condensación, ¿cómo va a estar la percusión? El hemitórax afectado. Matidez. ¿Y cómo yo diferencio semiológicamente un síndrome de condensación con un derrame pleural a través de la percusión? Y la lateralización, por ejemplo, si el derrame pleural es muy grande, al lateralizar muy poco es lo que se va a cambiar el lugar del líquido. Hasta acá yo tengo mi derrame pleural, me pongo de costado, eso va a cambiar el lugar y va a ir hasta el esternón por ahí. Entonces no va a tener mucha... La columna, ¿dónde tiene que ser mate? ¿En el derrame pleural o en el síndrome de condensación? ¿Por qué va a ser mate la columna pleural? Porque el líquido va a desplazar el mediastino. Y el síndrome de condensación no desplaza el mediastino. O sea que va a quedarse ahí, va a respetar el mediastino, va a respetar el lóbulo. Entonces los espacios intervertebrales van a ser sonoros en el derrame pleural, en el síndrome de condensación. Y el derrame pleural va a ocupar, si acá está la línea media, el líquido va a buscar un lugar de donde trasladarse. Entonces va a desviar pequeñamente el mediastino hacia el otro lado y la columna va a ser más. Y en la ocultación, los ruidos, el murmullo vesicular va a estar ausente. Cuando son crónicos los derrames pleurales, van a tener disnea, pero la disnea, ¿cómo va a ser? Progresiva, de leve a grave. Primeramente a pequeños esfuerzos, primeramente a grandes esfuerzos y después a pequeños esfuerzos. Eso es lo típico de los pacientes en quienes, en los que tienen derrame pleural por insuficiencia cardíaca o síndrome nefrótico, por ejemplo. El paciente primeramente se puede ya estar en el portón de la facultad sin ningún problema. Después le cuesta volver. Eso ya es signo de leve. Cuando alcanza la mitad, moderado. Cuando alcanza su puerta, grado 3. Y cuando agacharse ya le causa disnea, grado 4. ¿Y cómo se llama cuando el paciente no puede tolerar el decúbito? O cuando no puede acostarse totalmente. Ortopnea. ¿Y cómo ustedes van a preguntar al paciente si es ortopnéico? ¿Cuántas almohadas usa para dormir? Si usa 3, 4 almohadas para dormir, significa que prácticamente duerme sentado. Entonces la ortopnea es ¿con cuántas almohadas dormir? Esos 3 manos na cabeça, no pé. Yo uso 3 almohadas para dormir en mi casa, por mi reflujo gastroesofágico. Bueno. ¿Y dónde está el delegado? El otro delegado. Y por eso estamos apretados acá como sardinas. Bueno, ¿y lo tórax qué es? Agua. Hemotórax. Sangre. Kilotórax. Linfa. Y piotórax. ¿Qué también se llama? Piel. Bueno, el hidrotórax pueden ser exudados y trasudados. Si se dan cuenta, en la columna de los trasudados son enfermedades extrapulmonares en esencial. Cuando yo encuentro un trasudado, generalmente tengo que buscar 3 áreas en donde el paciente pueda tener una enfermedad. Por ejemplo, el corazón, el riñón y el hígado. Son los 3 lugares donde vamos a encontrar más trasudados. Si el paciente, si yo le punzo, que lo vamos a mostrar enseguida en qué consisten los criterios del aire, y me dice que un trasudado, lo que tiene el paciente,
yo estoy obligado a buscar si tienen una insuficiencia cardíaca, si tienen una insuficiencia renal o si tienen una insuficiencia hepática. Ahora, si viene un exudado, que lo voy a mostrar en qué consiste también, generalmente son por enfermedades pulmonares o que están cerca de la región pulmonar. Por ejemplo, Pancreatite. pancreatitis aguda. ¿Por qué la pancreatitis produce derrame pleural? Por causa da cis. Por causa das interleucinas. Sí, puede ser, pero hay otra explicación un poquito más. Porque ele diminui a quantidade de plasma, não é? Ele está vaso. Oye, otro, algo más fácil. Mais fácil. Ustedes saben lo que es el principio de Occam. Princípio de Busquen qué significa el principio. quê? Occam. La explicación más fácil generalmente es la respuesta correcta. O sea, ¿qué es más fácil entonces? Que produzca. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde está? ¿Y por qué en el lado izquierdo es más frecuente que el lado derecho el derrame pleural de pancreatitis? As enzimas procream. Porque tem uma infecção. ¿Y por qué no de los dos lados? ¿Y por qué sí más del lado izquierdo y no del lado derecho? O sea, que puede producir de los dos lados, pero es más frecuente del lado izquierdo. La ubicación del páncreas. Muy bien. ¿Dónde está más ubicado el páncreas? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Y detrás del páncreas qué hay? Detrás y encima del páncreas qué hay? Diafragma. ¿Y el diafragma con qué está pegado? Con la pleura parietal. O sea que por irritación continua se puede causar una pleuritis y puede causar un exudado, por ejemplo. Y por otras cosas, por el escape de las enzimas pancreáticas a través del torrente sanguíneo que pueden llegar a la pleura y pueden causar un síndrome respiratoria inflamatoria y eso puede afectar la pleura y puede causar un exudado. Las neoplasias, el tromboembolismo pulmonar, la infección, la colagenopatía, trauma, son causas de exudado. O sea que se dan cuenta de que son enfermedades pulmonares o de la región cercana al pulmón. Bueno. ¿Por qué se produce un exudado? Por oclusión de la circulación linfática y disminución de la permeabilidad de la membrana, o sea que va a disminuir su absorción. Generalmente, el exudado, la pleura es la que está enferma y disminuye su absorción. En cambio, en el trasudado, la presión oncótica y hidrostática están, entonces se produce más líquido y entonces hay aumento de la producción. Generalmente, no digo que siempre, pero es generalmente. Aquí, Caroline cada vez está más cerca del éxito. Vamos a ver a la prueba. Então, no estudado, a produção de líquido vai estar normal e vai diminuir a reabsorção. La reabsorción. En el exudado. En el trasudado va a haber aumento de producción. Vai absorver normal, mas vai produzir demais. Va a producir más. En estos casos va a ser enfermedades extrapulmonares. Y en estos casos va a ser enfermedades torácicas o pulmonares. ¿Qué es lo que nosotros vamos a valorar más frecuentemente? ¿Qué es lo que valora en los criterios del Light? Si lo que valora es si el líquido pleural al pulsar tiene células o tiene elementos o no tiene elementos. Si no tiene elementos es puramente agua, o sea que es un trasudado. Si tiene elementos es un exudado. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a buscar? La presencia de proteínas y la presencia del lactato deshidrogenasa, que es normal de que tengan en la pleura, pero tiene sus valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo yo voy a determinar esto? Los criterios del aire. ¿Cómo voy a saber si el líquido tiene elementos o no tiene elementos? ¿Cómo? ¿Cómo voy a aspirar? ¿Cómo se llama esa función?
Toracocentesis. La toracocentesis es la evacuación parcial o total del líquido pleural, que tiene dos indicaciones precisas. ¿Alguien sabe cuáles son las dos indicaciones de la toracocentesis? Diagnóstica y terapéutica. Y la terapéutica tiene otra vez dos indicaciones precisas. ¿Cuándo le voy a aliviar al paciente de su derrame pleural? Cuando tiene síntomas y cuando el derrame pleural ocupa más de la mitad de un hemitórax. O sea que si la mitad de mi hemitórax está afectado por derrame pleural y yo no tengo síntomas, tengo que drenar. ¿Por qué? Porque en algún momento yo voy a tener síntomas. Ahora, si el paciente tiene 300 cc de líquido y esos 300 cc de líquido le está causando daño o le está causando dificultad respiratoria, yo ya le tengo que drenar. O sea, son dos indicaciones de la toracocentesis: terapéutica y diagnóstica. La terapéutica tiene otra vez dos indicaciones: cuando tiene síntomas el paciente y cuando ocupa más de la mitad de la mitad. Entonces le voy a sacar el líquido de la pleura. Y se dan cuenta que acá dice dos cosas: proteína en el líquido pleural y en el suero. ¿Sabe qué voy a hacer ahí? La presencia de proteínas. Lo que voy a evaluar es la presencia de proteínas en el suero. Y voy a dividir eso y el cociente de eso me da un valor. Entonces significa que lo voy a sacar el líquido del tórax y también le voy a tener que evaluar las proteínas en la sangre, al igual que el LDH. Entonces se hace el cociente y se estudia eso. También se puede ver la presencia de colesterol en el caso, por ejemplo, de la linfa. La linfa tiene muchos triglicéridos. Incluso podemos ver colesterol, triglicéridos, incluso podemos ver también leucocitos. Acá están los valores. El lactato de deshidrogenasa, el LDH, en el suero, en el exudado tiene que ser mayor al 45% de su valor del suero. O sea que si tiene 100, tiene que ser a partir de 46 en el líquido pleural. ¿Entienden eso? ¿O no? ¿No? No. Si yo le saco la sangre al paciente y tiene LDH de 100 y en el líquido pleural tiene 46, ya digo de que es un exudado. Si tiene 44, trasudado. ¿Por qué? Porque son solamente 45% de su valor total. É 45% em proporção ao do sangue. A proporción de la sangre, por eso dice 45%. La presencia de colesterol, 45 miligramos por decilitro, en este caso ya es menor a 45, trasudado, y mayor a 45, exudado. La presencia de proteínas es de 2,9. Menor a 2,9 en los trasudados y mayor que 2,9 en los exudados. Y la relación de proteína en el líquido pleural y en el líquido en la sangre es de 1,2. En un estudio de la sensibilidad y la especificidad para valorar el trasudado de un exudado, se vio que los criterios de Light es el que más tiene juntos. O sea, conjuntamente tiene más sensibilidad y especificidad. ¿Para qué me sirve eso? Porque en casi todos los pacientes de que tienen exudado, yo le tengo que colocar un tubo de gaje pleural. Y en todos los pacientes que tienen trasudado, lo que le tengo que hacer es eliminar o tratar la causa de su trasudado. O sea que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y le está causando derrame pleural, le tengo que tratar su insuficiencia cardíaca para que ya no produzca líquido y para que se elimine esos, para que no produzca y se absorba. ¿Y cómo puedo hacer que se absorba más? Dándole un diurético para que se elimine a través de la orina. ¿Por qué causa derrame pleural la insuficiencia cardíaca? Porque aumenta a pressão no ventrículo esquerdo e o sangue
não pode sair do pulmão, vai entrar no coração. Fica preso. Ese mecanismo fisiológico, ¿cómo se llama? Refluxo. ¿Cómo se llama? Esse. El mecanismo en que el corazón es capaz de... No, el mecanismo fisiológico. Hay un mecanismo fisiológico donde el corazón, donde dice esa ley o ese... Starling. Starling. ¿Qué dice la ley de Frank Starling? Hã? Quanto mais volume, maior era a pressão. Y mayor flujo de eyección. Eso es lo normal. Ahora, si mi corazón izquierdo no es capaz de recibir, o sea, no es capaz de bombear la sangre que recibe de los pulmones, porque tiene menor fuerza o porque tiene menor función, ¿dónde se va a ir el líquido? Hacia atrás. O sea que va a haber un reflujo. Y ese reflujo va a ir hacia los capilares otra vez, y esos capilares van a drenar y van a sacar el agua de la sangre, van a sacar el plasma de la sangre y se va a ir a la cavidad pleural. Y por eso el paciente tiene derrame pleural. Por eso cada vez es más progresivo el derrame pleural. Lo mismo pasa en la hipoalbuminemia. ¿Qué pasa en la hipoalbuminemia? La sangre, el plasma está unido a la albúmina. Entonces, como no hay albúmina, el plasma se escapa. Entonces se acumula en el intersticio, en este caso en la pleura. ¿Y por qué en el síndrome nefrótico? ¿Qué es el síndrome nefrótico? Quem do filtrado do pulmão, diminuição. Es una enfermedad que se produce por en una destrucción o afectación de los glomérulos, en donde ¿qué es lo más principalmente que se produce en el síndrome nefrótico? ¿Cuál es lo llamativo? La proteinuria. Se pierde proteína a través de la orina, o sea que el paciente se va a quedar hipoalbuminémico, y lo mismo que pasa en el hígado. Entonces, de todas las formas, en el trasudado lo que va a pasar es que se va a acumular líquido por consecuencia de otras enfermedades, de otros órganos. Entonces yo tengo que tratar las enfermedades, esos tipos de enfermedades, ¿para qué? Para que ya no produzca líquido. ¿Estamos? Voy a preguntar eso de eso. Todo tiene su mecanismo fisiológico y fisiopatológico. Tienen que saber eso. Ya le enseñé lo real porque el paciente con pancreatitis no se tiene que ir a su casa sin su vesícula, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si vos tenés pancreatitis, yo te digo, andate en tu casa, yo te voy a esperar la próxima semana y vos te cuidas en tu dieta. Tu familia va a hacer una comida, un churrasco, y vos no puedes comer. El 20 a 30% de la producción de la enzima pancreática se produce en la cabecera, por la estimulación cefálica. Lo estudien. Hemotórax. El hemotórax es muy frecuente y se produce generalmente son traumatismos torácicos. Y los traumatismos torácicos pueden ser traumatismo en sí o pueden ser por iatrogenia. ¿Qué significa iatrogenia? ¿Qué? ¿Verdad? Yo voy a estar grabando, ¿verdad? ¿Qué significa iatrogenia? Iatrogenia. Não tem causa específica? No. E não sabe a causa. Tampoco no es un error médico. No significa error médico. Uma patologia causada por Por un procedimiento médico, una complicación de un procedimiento médico. patologia causada por uma medicação. Por ejemplo, una toracocentesis puede causar un hemotórax. Puede. ¿Por qué? Porque puedo lacerar o romper el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? ¿Dónde tengo que hacer la punción? En cualquier parte intercostal, pero en el borde superior. Si el paciente tiene una expansión pulmonar muy pequeña, los espacios intercostales son muy pequeños,
Puedo meter mi aguja y puedo lesionar. ¿Es una iatrogenia? Sí, sigue siendo una iatrogenia. ¿Pero es un error médico? No, ¿por qué? Por las condiciones anatómicas del paciente no son las adecuadas. Y eso está descrito en los libros. Siempre ustedes tienen que hacer ante un procedimiento que van a hacer, desde una curación hasta cualquier cosa, tienen que hacer firmar el consentimiento médico. Porque al hacer firmar el consentimiento, el paciente está aceptando de que existen las complicaciones de cualquier tipo de procedimiento y no le puede demandar, no le puede hacer procesos judiciales si es que él está consciente y él sabe de lo que está firmando. Johnny, já mandou. Meu Deus. Esto es lo que yo hago todos los días de mi vida en mi guardia. Función subclavia. ¿La función subclavia sirve para qué? Para maior mobilidade. ¿Qué son las vías sanguíneas? Pueden ser vías periféricas y vías centrales. Los pacientes que están muy deshilatados, los pacientes que no tienen acceso venoso periféricos o necesitan algún tipo de procedimiento de mayor complejidad, que tienen que hacer las funciones centrales. Y existen sitios anatómicos donde vamos a hacer eso. Por ejemplo, la subclavia, la yugular y la femoral. El que más tiene complicaciones y la más devastadora de las complicaciones es la subclavia. ¿Y por qué yo elijo hacer subclavia? ¿Por qué yo elijo si es la más devastadora de todas? Por el entrenamiento que yo tengo. Por la experiencia. Por ejemplo, para muchos es más fácil hacer una vía yugular que una vía subclavia. Para mí al revés. Es mucho más fácil hacer una vía subclavia que yugular. Les prometo que en el 95% de los casos de una punción subclavia voy a ser exitosa. Y les prometo que el 20% de las funciones yugulares no voy a conseguir hacer. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento mío. Porque de donde yo venía, a nosotros nos exigían de que tenemos que hacer subclavia. Ahora, una vía periférica, una vía central subclavia tiene sus ventajas. Por ejemplo, se infecta menos, mayor movilidad del paciente y menos trayecto del catéter que entra en el corazón, en la vena. La vía femoral es la que menos causa complicaciones devastadoras, pero sí puede causar una infección. ¿Por qué? Porque está en un sitio muy sucio, está al lado de los genitales. Y si se infecta o se coloniza la vía central, ¿qué puede producir? ¿Dónde pueden ir los gérmenes? Coração. ¿En qué parte del corazón? En el endocardio, que va a causar una endocarditis. Y la endocarditis es la causa de una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Aguda. Todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda y fiebre es una endocarditis hasta mostrar lo contrario. Entonces, todos los pacientes que tienen funciones centrales tenemos que evaluar eso. Y la yugular es un poco, tiene algunas complicaciones, pero la movilidad, imagínense que tener un catéter acá y el paciente no se puede mover, ¿verdad? Es más complicado. Entonces, puede producirse eso o puede producirse por otra rotura de aneurisma de la aorta. ¿Por qué viene el paciente con hemotórax? ¿Qué es lo primero que va a venir? ¿Va a venir disneico o va a venir por shock hipovolémico? ¿Qué va a predominar? ¿La disnea o las manifestaciones cardíacas de su pérdida de sangre? Shock. Entonces, más todavía en los pacientes que tienen hemotórax masivo, que ocupan todo el hemitórax. El paciente va a venir por shock. El paciente va a venir. ¿Cómo se define shock hipovolémico? Hipotensión, taquicardia, taquipnea, sudoración y el palio. En todos los casos de hemotórax, todo debe ser. ¿Por qué tienen práctica ustedes
Entonces lo voy a decir que les muestre cómo se hace el tubo. Bueno, el hemotórax, existen dos tipos de hemotórax. El hemotórax simple y el hemotórax masivo. ¿Qué significa hemotórax simple? Podemos dividir otra vez en tres: grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cuándo decimos que es grado 1? Abaixo de 15 mil. ¿Abajo de dónde? 15 mil. Sí, pero ¿cómo voy a definir en la radiografía? Tiene 500 ml Ah, del espacio intercostal. Tiene que estar por debajo del cuarto espacio intercostal. Si el derrame pleural en el hemotórax, en estos casos, si el paciente se cae del tercer piso y se golpea el tórax y le pide una radiografía y viene líquido, obviamente eso no va a ser un exudado, no va a ser un trasudado, va a ser hemotórax. Y de acuerdo a el límite o de acuerdo a los espacios intercostales, yo puedo definir si es leve, moderado o grave. Leve es por debajo del cuarto espacio intercostal. Moderado es entre el cuarto y el segundo. Y grave por encima del segundo. ¿Estamos? Entonces, leve por debajo del cuarto espacio intercostal. Moderado entre el cuarto y el segundo. Acuérdense que va hacia arriba. Y grave por encima. Esos son hemotórax simples. Aí no caso também verificando de acordo com o pulmão, em relação à linha axilar. Ese es en el caso del neumotórax. Ah, sim. ¿Cuándo decimos que es masivo? Cuando la pérdida de sangre, cuando yo le coloco un tubo en el pleural y a través del tubo sale más de 1500 cc. En esos casos decimos que es hemotórax masivo. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Mais de quanto? 1500. O sea que a partir de 1501. Me duele mi puntada de contadora. Kilotórax, acúmulo de linfa. ¿Y cómo va a producirse linfa? ¿Cómo va a acumularse linfa en el tórax? Por dos motivos nada más. Por un traumatismo o por una neoplasia. Las neoplasias que van y algunas infecciones muy raras, 1% de los casos. Las neoplasias del pulmón o del espacio pulmonar o del mediastino pueden llegar hasta el conducto que está dentro del tórax, que se llama... ¿Cómo se llama el conducto del tórax que es encargado de la recaudación y el transporte de la linfa? Conducto torácico. ¿Dónde está el conducto torácico? Atrás da onda. ¿Pero dónde? ¿En qué parte del cuerpo? En el tórax, pero pues eso se llama conducto torácico. Ariel. ¿Qué era que contigo una hoy, verdad? Ariel y no una Nayara. Ah, amiga da Nayara. Nayara é desse. Tá te vendo só. Veio pra te ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el kilotórax? ¿Qué es lo que pierde el linfa? Y la linfa tiene mucho triglicéridos. Entonces yo tengo que esperar que se cicatrice el conducto torácico. En caso de o se revascularice la linfa para que ya no se produzca, para que ya no se escape linfa en el espacio pleural. ¿Y cómo voy a conseguir eso? A través de un tubo naso pleural para drenar todo lo que se está produciendo. ¿Y cómo voy a evitar que el paciente tenga menor circulación de la linfa? No. ¿Cómo voy a evitar que el paciente no tenga triglicéridos? Dieta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que no tiene que comer. Entonces, ¿cómo va a comer el paciente? Tiene que comer pura proteína.
¿Y cómo le vamos a dar pura proteína y me encargo de que solamente como proteína? Y el huevo tiene colesterol. Proteína. ¿Cómo yo puedo encargar de manipular su alimentación? La sonda, pero la sonda a veces tiene leche. Y los derivados lácteos pueden tener triglicéridos. Tem que ser zero? Cero grasa, cero triglicéridos. ¿Cómo le puedo alimentar a un paciente sin darle de comer por la boca? O por sin sonda. Nutrición parenteral total. O sea que le voy a hacer una vía central y le voy a mandar los alimentos necesarios. Solamente aminoácidos le voy a mandar directamente en el corazón. Y el corazón va a redistribuir. Entonces, el paciente con kilotórax, todos digeridos, todos ya materiales que el paciente ya va a utilizar, o sea, su organismo ya va a utilizar. Esa es la forma mejor de manipulación. Entonces, el paciente que tiene kilotórax, le coloca un tubo, le cierra la boca y le coloca una vía central para su alimentación. Y esperar que drene, y va a ir drenando menos, y hasta que deje de drenar el kilo, ahí le saco el tubo y le abro la boca para que Demora coma. muito. Demora muito. Depende muchísimo de la causa. Ya tuve pacientes de casi 30 días sin comer. O cara deve sair no fome. Y lo peor de todo es que debajo de su lugar de donde él estaba internado, era nuestro lugar de descanso. ¿Y qué hace un médico en un lugar de descanso? ¿Y qué come? Un churrasco. Y el humo subía y el paciente. Que dó. Comiu só com o nariz. Pero era la arquitectura del hospital, no era su mano. Bueno, Doutor, além dos aminoácidos também glicose, né? sí. Porque o cérebro. En Piema, pus. ¿Vamos a un receso? Sí.